Día 9 de octubre. San Luis Beltrán. Dominico, apóstol de América Meridional, 1525 a 1581. En la nobilísima ciudad de Valencia, vivía por los años de 1525, un notario muy honrado y virtuoso llamado Juan Luis Bertrán, que ahora decimos Beltrán. Por expresa voluntad de Dios, que se le manifestó con repetidas apariciones de San Bruno y San Vicente Ferrer, Juan Luis casó en segundo matrimonio con Ángela Exarch. De esta unión, contraída por obediencia, nació el niño Juan Luis el día de la circuncisión del año 1525. Era la primera bendición con que el Señor premiaba la obediencia de don Juan. Este hijo fue el primogénito de los 9 que tuvo. Los 4 hermanos y 4 hermanas del santo llevaron todos ellos vida virtuosísima. En la iglesia de San Esteban, y en la misma pila bautismal que San Vicente Ferrer, pariente suyo, recibió este santo niño, junto con la regeneración del bautismo, el nombre de su padre Juan Luis. Ya en la niñez dio seguras muestras de su futura santidad, porque si lloraba, el medio usado por su madre para acallarle era presentarle una imagen del Salvador, de la Virgen María o de algún santo. Las lágrimas cesaban al punto, y se convertían en alegría. Enseñóle su madre a decir los nombres de Jesús y María, y él los repetía con tanto amor, que enternecía a cuantos le oían. Puede asegurarse que bebió con la leche materna el espíritu de oración y penitencia, pues casi desde la cuna viósele rezar y mortificarse. Siendo de 7 años, tenía ya especialísima devoción a la Reina de los Ángeles, cuyo oficio rezaba diariamente con extraordinario fervor. Hasta su muerte conservó tan piadosa costumbre. Era su entretenimiento visitar las iglesias y conventos de Valencia, y no gustaba de la compañía y juegos de los niños. Si le mandaban jugar con ellos, lo hacía con grande edificación, y reprendía a cuantos juraban o decían palabras descompuestas. Gustaba del retiro y de la oración. Sus padres le sorprendían con frecuencia arrodillado en los sitios más apartados de la casa, y se guardaban mucho de distraerle. Llegada la noche, burlaba la vigilancia materna y se acostaba en el duro suelo. Siendo ya de 15 años, su director espiritual, el padre Ambrosio de Jesús, de la Orden de los Mínimos, admitióle a la primera comunión. El virtuoso mancebo preparóse con fervor extraordinario a esta acción importantísima que por entonces solía hacerse muy tarde. Cuando hubo recibido el cuerpo del Señor, sintió en su alma tales ansias de penitencia y sacrificio, que prometió vivir en adelante solo para Dios. Desde ese día comulgó 3 veces cada semana, lo cual no solía hacerse en aquel tiempo, y es que era tan ardiente el fuego de amor divino en el corazón de Luis, que su confesor lo avivaba gustoso cuanto podía. En la frecuente comunión bebió aquel santo joven la fuerza del sacrificio y los anhelos de abnegación que más adelante llenarían su alma. Su padre, no obstante ser varón virtuosísimo y piadoso, preparó a su hijo una carrera en el siglo. Admiraba en Luis la inteligencia despierta y el singular crédito ilustre que es galardón y premio de la virtuosa vida, y así le hizo estudiar las artes liberales. Solo por obedecer a su padre se entregó Luis al estudio, en el que salió muy aventajado, pero al mismo tiempo ejercía estrecha vigilancia sobre sí mismo para no dejarse arrastrar al vicio. Leía con frecuencia libros devotos, porque en las lecturas espirituales hallaba su alma nuevo alimento que la henchía de fervor. ¿Cuántas veces, a solas con el libro de las Sagradas Escrituras, dejaba pasar largas horas en amorosos coloquios con el divino maestro que se dignaba hablarle al corazón? Cierto día, el santo, como le llamaban sus condiscípulos, salió de la escuela y huyó de la casa paterna. Llevado del Espíritu de Dios, fue a encerrarse en una cueva donde hubiera querido pasar toda su vida, pero su padre le mandó buscar y le hallaron al fin a 7 leguas de Valencia. Con este suceso entendió su familia que no estaba Luis para contraer matrimonio. Propusiéronle que entrase en el clero secular. Era ello una estratagema de los padres, que pretendían guardar consigo a su amado hijo, enfermizo y de complexión débil. Luis vino en ello de buen grado, pero con el pensamiento puesto en días mejores. Vestido ya con la librea de Jesucristo, acudía a los hospitales de Valencia, donde permanecía el día entero y casi toda la noche curando las llagas de los enfermos y consolándolos a todos con santas palabras. Murió, entretanto, su confesor, el padre Ambrosio de Jesús, y eligió entonces para director espiritual al padre López, de la Orden de Predicadores. De este santísimo varón se sirvió el Señor para traer a Luis a vida perfecta. Efectivamente, al poco tiempo, entendió el santo que Dios le llamaba a la familia de Santo Domingo.
ya bien determinada su vocación, habló resueltamente de ella a su padre, que le negó licencia para seguirla. Luis maduró aquel propósito con la oración y la paciencia. Cuanto más tardaba en cumplirse, más crecía el ardor y la intensidad de sus deseos. La negativa de su padre no apagó la voz interior, el joven seguía oyendo que Dios llamaba de continuo a la puerta de su corazón. Finalmente, se decidió a hollar la carne y sangre, y darse generosamente al Señor como la gracia se lo pedía. Recibió el hábito en el convento de Valencia 26 de agosto de 1544 sin saberlo su padre, el cual terminó por darle consentimiento algo después. Luis fue en el noviciado modelo perfecto de todas las virtudes religiosas. El silencio era su conversación, escribe su hagiógrafo. Su alimento, el ayuno. La oración, su recreo. Y las obras de caridad, su más agradable ocupación. Propúsose por ejemplar de vida la de su padre Santo Domingo y de los demás santos de la orden, especialmente la de su ilustre compatriota San Vicente Ferrer, a quien imitó en todo tan perfectamente, que el maestro de novicios, Fray Juan Micó, solía decir: Luis será en Valencia otro San Vicente Ferrer. Cuando algunos novicios extrañaban aquella facilidad en un principiante, siendo así que ellos solo hallaban arideces y sequedades, solía consolarlos con estas palabras: la paciencia en las sequedades y privaciones contribuye a menudo más a la salud del alma que los consuelos celestiales. Antes de terminar el noviciado tuvo la alegría de saber que sus padres le dejaban totalmente libre de entregarse a Dios. Más todavía, tuvieron bastante fortaleza de ánimo para asistir a la profesión solemne de Luis, y regocijarse con él, en aquel sacrificio común, 27 de agosto de 1545. El santo religioso trataba a su cuerpo enfermizo con asperísima austeridad. Vestía de ordinario un cilicio y otras veces se ceñía una cadena de hierro. No le bastaban los 7 meses de ayuno de la orden, sino que ayunaba otros muchos días. Como para su alma, ávida de mortificación, era excesiva la frugal comida de los frailes, contentábase a menudo con pan y agua. Tomaba rigurosísimas disciplinas hasta derramar sangre. Con estas penitencias conservó su carne sin corrupción y su alma pura, y murió virgen como había nacido. Acabado el estudio de la teología, promoviéronle a los órdenes sagrados y fue ordenado sacerdote en 1547, siendo de 22 años de edad. Cantó la primera misa el 23 de octubre. Muy gozosa y consolada quedó su alma con recibir este sacramento sublime. Aún estaba Luis gustando interiormente estos divinos consuelos, cuando tuvo noticia de que su padre se hallaba gravemente enfermo. Partióse al punto a Valencia, y le asistió como buen hijo hasta que murió. A poco de morir, le reveló nuestro Señor los grandes tormentos que padecía el difunto en el purgatorio. Luis empezó desde aquel día a ofrecer misas, oraciones, ayunos y penitencias para alivio del alma de su padre. Esto hizo por espacio de 8 años, al fin de los cuales tuvo el consuelo inmenso de ver a su padre muy alegre, libre ya de aquellos tormentos. Conocían los padres de Valencia la extraordinaria virtud del siervo de Dios, y así le nombraron en 1548 primer prior del convento de Lombay, fundado por el duque de Gandía, San Francisco de Borja. Por los años de 1550, volvió a Valencia nombrado maestro de novicios, aunque solo tenía 25 años. Cumplió tan a gusto de los superiores y con tanto celo aquel cargo, que después le eligieron otras 6 veces y siempre con grandísimo fruto de la orden. Era muy rígido y exigente con los novicios en materia de observancia, pero con ser tan inexorable y austero, todos le amaban entrañablemente. Predicaba más con el ejemplo que con la palabra, y era tan humilde, que mandaba a los novicios que notasen sus faltas y se las dijesen, y les suplicaba no usasen con él de honras y muestras de respeto, ni siquiera permitía que le besasen la mano. Por haber sobrevenido la peste en Valencia, donde causó grandes estragos por espacio de 3 años, determinaron los superiores enviar unos cuantos religiosos a lugares más sanos y saludables. Al padre Beltrán mandáronle al convento de Albaida, del que fue superior. Volvió a Valencia en 1560. Tuvo por entonces noticia de la necesidad que había en las Indias de ministros evangélicos, y como le consumía el corazón el celo por la salvación de las almas, dolíale el ver que tantos paganos vivían sin conocer al Dios verdadero. Determinó partirse para aquellas lejanas tierras, oró al Señor y entendió ser aquella su divina voluntad. Previa licencia de su prelado, y con mucho sentimiento y lágrimas de sus hermanos y novicios, se embarcó en Sevilla el año de 1562.
Destináronle primero al convento de Cartagena, en la actual Colombia, donde empezó el duro aprendizaje de los trabajos que exigía entonces la evangelización de los indios. Al verse solo en medio de los naturales, Luis Beltrán puso en el Señor su confianza. Fueles a predicar, pero ni él sabía la lengua de los indios, ni ellos entendían el castellano. No tuvo más remedio que tomar consigo un intérprete. A los pocos días cayó en la cuenta de que éste le engañaba, dando a sus palabras sentido contrario, acudió al Señor, y el Espíritu Santo le otorgó el don de lenguas. La gracia divina acompañó desde entonces sus sermones y las conversiones se multiplicaron. El padre Beltrán evangelizó los territorios de Tubara, Zipacón, Paulate, Mompós, Serta, Santa Marta, Tenerife y algunos más. Sería difícil precisar el número de conversiones logradas por este insigne y valeroso misionero. Solo en Tubara bautizó más de 3.000 y en Santa Marta más de 5.000. El primero que bautizó fue un niño moribundo. Su padre, muy afligido, lo trajo en brazos, y postrándose a los pies del santo, le dijo: «Un buen espíritu me ha dicho que mi hijo se salvaría si Luis derramaba un poco de agua sobre su cabeza». Bautizóle y luego murió. San Luis quedó muy consolado de que el primero que bautizaba se iba derecho al cielo. Con ver tantas conversiones, andaba el demonio fuera de sí de odio contra el siervo de Dios. Primero incitó a los indios a que armasen lazos a la castidad del santo, provocándole por medio de malas mujeres. Después se le apareció el mismo diablo en figura de ermitaño, diciéndole que dejase aquel país, donde los indios premiaban su celo y sus padecimientos mostrándose con él brutales y llenándole de injurias. Luis Beltrán burló aquellos artificios del maligno espíritu. Con solo hacer la señal de la cruz, ahuyentó al ángel de las tinieblas transformado en ángel de luz. No fueron menos admirables las maravillas que obró en las misiones de Zipacón, Paulate y demás poblados indios. Los naturales le vieron un día arrebatado en éxtasis, levantado varios pies del suelo. A vista de tantos prodigios, muchísimos paganos dieron de mano a las sacrílegas supersticiones y abrazaron la religión cristiana. Por consejo del padre Beltrán, quemaban los ídolos y los templos de los dioses, y juraban que no volverían jamás a darles culto. Pasados 7 años de tan maravilloso apostolado, pensó volverse a España con licencia de su general. La principal razón que adujo para ello fue el no poder sufrir su caridad y celo la crueldad e impiedad de algunos gobernadores, que a pesar de las órdenes formales de los reyes católicos, oprimían demasiado a los indios y embarazaban la predicación del Evangelio. Habida licencia de sus superiores, como dijimos, se embarcó el santo con rumbo a la península. Llegó felizmente a Sevilla el 18 de octubre de 1570. De aquí pasó a Valencia, donde le recibieron con grandes muestras de cariño y alborozo. Ya el año siguiente fue elegido prior del convento de San Onofre, poco distante de aquella ciudad. Acabado su priorato, volvió el santo a Valencia, y luego le hicieron maestro de novicios por segunda vez el año de 1573. Allí manifestó el Señor la santidad de su siervo con el don de profecía y penetración de los espíritus. Los padres de aquel convento envidiaban la suerte de los novicios, y también ellos quisieron tener por superior a tan santo varón, así que se industriaron para que le nombrasen prior del convento, como se hizo. Convencido de su ineptitud, corrió el padre Beltrán a echarse a los pies de los frailes, y les suplicó con lágrimas que se apiadasen de él. Finalmente, viendo que los padres no querían quitarle aquella carga del priorato, diciendo que nadie era más digno que él de llevarla, fuese el santo ante una imagen de San Vicente Ferrer y con grande fervor, le hizo esta oración: «Padre San Vicente, yo renuncio en vos al priorato, vos seréis el prior y yo ejecutaré vuestras órdenes». San Vicente oyó su ruego, la imagen se inclinó y abrazó al padre Beltrán, el cual se levantó lleno de consuelo y confianza. Favorecióle también el Señor con el don de la palabra, de la que siempre se aprovechó el santo para mover los corazones al bien y convertir almas. Su manera de vida era por entonces sencillísima. La frugalidad y aun la austeridad presidían su mesa. Jamás consintió que le sirviesen carne o pescado, bastábanle unas legumbres y el agua clara de la fuente. Menos exigente era todavía respecto de la cama, una tabla nudosa y una arquita de madera donde reclinar la cabeza, eran su lecho. Los días de relajamiento, decía él, porque de ordinario dormía en el duro suelo. Tanta mortificación en medio de trabajos tan penosos, acabó con las pocas fuerzas que siempre había tenido. A poco de terminar el priorato, sobrevínole recia calentura, mas no por eso dejó sus penitencias y austeridades.
Vivió en adelante como simple religioso, edificando con su perfecta observancia a los frailes, entre los que se consideraba como el último, y a cuantos se le acercaban, grandes y pequeños. En 1580 tuvo aún fuerza para predicar la Cuaresma en Játiva. El año siguiente lo hizo en la catedral el día de la Epifanía, y en la iglesia de los Templarios, con ocasión de la fiesta de la Orden de Montesa. No pudo, sin embargo, predicar la Cuaresma en la iglesia de San Esteban, donde había sido bautizado, y mandó a otro religioso, también enfermo, prometiéndole especial asistencia del Señor, como así sucedió. Su hermano Jaime, sacerdote y director del Hospital de Clérigos de Valencia, hízole entrar en aquel establecimiento en mayo de 1581, pero los médicos le aconsejaron otro clima y otros aires, y así le trasladaron al campo y alojaron en una quinta, propiedad del beato Juan de Ribera, patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia. Pero fue en balde, porque pasado poco tiempo tuvo que regresar al hospital más enfermo todavía, y finalmente, al convento, donde murió el 9 de octubre de aquel mismo año. Aquella pérdida causó grandísimo dolor entre sus hermanos y en el pueblo todo, que admiraba su extraordinaria santidad. Muchos y grandes milagros obró el Señor en el sepulcro de San Luis Beltrán. Uno de los más notables fue la conservación de su sagrado cuerpo, comprobada debidamente en 1582, 1647 y 1661. Beatificó a Luis Beltrán el Papa Paulo V en 1608. El mismo sumo pontífice y su sucesor Gregorio XV encargaron a los auditores de la Rota que llevasen adelante la causa del siervo de Dios, examinando la validez del proceso incoado en Valencia el año de 1596. Los jueces delegados declararon que podía procederse a la canonización. Su informe fue presentado al pontífice el 13 de agosto del año 1621, y el expediente entregado a los pocos meses a la Sagrada Congregación de Ritos. La causa permaneció inactiva por espacio de 30 años, hasta que el Papa Alejandro VII mandó llevarla adelante. Vinieron luego los decretos de Urbano VIII y Clemente IX, que exigían para la canonización de los siervos de Dios milagros posteriores a su beatificación, y esto fue causa de otro proceso sobre nuevos milagros atribuidos al beato Luis Beltrán. Finalmente, fue canonizado por la santidad de Clemente X en la Basílica Vaticana el 12 de abril de 1671, junto con los santos Francisco de Borja, Cayetano de Tiene, Felipe Benicio y Rosa de Lima. Para el clero secular español, a la fiesta de este santo le señaló Alejandro VIII el día 10 de octubre, y no el 9, fecha de su fallecimiento. El mismo sumo pontífice declaró a San Luis Beltrán patrono de Nueva Granada, Colombia, el día 3 de septiembre de 1690, y mandó que su fiesta fuese de precepto en dicho país, y que se celebrase con rito doble de primera clase. El martirologio romano trae su fiesta al 9 de octubre. En la archidiócesis de Valencia se celebraba el último domingo de octubre, pero desde que existe la fiesta de Cristo Rey, la festividad de San Luis Beltrán se celebra el tercer domingo de dicho mes. Se suele representar a este santo ya con un cáliz del que sale una serpiente, ya con un crucifijo cuya parte inferior aparenta una culata de escopeta, cuyos objetos recuerdan dos milagros con los que el Señor protegió visiblemente a su fidelísimo siervo. San Luis Beltrán, patrono principal del Virreinato de la Nueva Granada, ruega por nosotros. ¡Viva España! Dos banderas, ad maiorem Dei gloriam.